Reciban un saludo, esperemos de que Dios los bendiga. Yo sé que Dios los ha estado bendiciendo, mis hermanos, y espero que así sea, que así siga. Y a las personas que hoy están en sintonía con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. En el nombre del Señor Jesucristo, queremos que reciban también las bendiciones del Señor siempre. Y en esta tarde, pues, de viernes siempre lo usamos para tener oración, para poder hablar con el Señor, platicar con el Señor. Y sabemos que la oración, hermanos, es un medio que el Señor nos dejó para que podamos tener la confianza de decirle al Señor nuestras necesidades, de decirle al Señor las cosas que pasan en nuestra vida, aunque Él las sabe, y sabemos de que Él puede bendecirnos y Él puede ayudarnos. Hermanos, reciban un saludo de parte de Comunión de Gracia a todos ustedes. Y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Vamos primeramente, a orar por aquellas personas que sabemos de que han sido bendecidas, están siendo bendecidas por el Señor. Y a mí me gusta empezar siempre con una oración de gratitud, de acción de gracias. Y vamos a darle gracias al Señor por todas sus bendiciones recibidas. Y después vamos a hacer una oración por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están pasando por distintas situaciones. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Oremos. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más. Nos presentamos delante de ti con la confianza que tú nos enseñas, que tú nos das, de que podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia. Y en este día, Señor, juntamente con mis hermanos que están en sintonía a través de este medio de comunicación, te queremos dar las gracias, Señor, por tus bendiciones, por todo aquello que tú nos regalas en tu gracia. Padre Santo, nos has dado salud, nos has dado alimento, nos has dado un techo, nos has dado todo lo necesario para poder vivir, Señor. Gracias, Señor, sabemos de que toda buena dádiva, dice tu palabra, viene del Padre de las luces, o sea, de ti. Y sabemos, Señor, de que todo lo que tenemos no es por casualidad, ni es porque somos buenos, nada de eso, Señor, sino todo lo contrario, es porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso y tu amor es para toda la humanidad, Señor. Tu palabra dice que tú haces salir tu sol sobre justos e injustos y también haces descender la lluvia, Señor, sobre buenos y malos. Dando a entender, Señor, de que tú no haces acepción de personas, que tu amor es universal, es para todos. Y te damos gracias, Señor, porque podemos decir de que hemos sido bendecidos, que tenemos todavía vida y salud, lo cual, Señor, es algo por lo cual agradecerte. Juntamente con mis hermanos te damos las gracias, la honra y la gloria, Señor, sean para ti. Recibe nuestro agradecimiento en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que estamos bien, ¿verdad? Voy a leer un versículo del Salmo 46, que dice así, a la letra, Salmo 46, versículo 1 y versículo hasta el 3, del 1 al 3, dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se escrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Bueno, aquí el salmista, hermanos, está diciendo de que aunque vengan situaciones difíciles aquí en el mundo, aquí en la tierra, dice que él plenamente, hermanos, sabe de que él tiene su amparo y su fortaleza en ti, en el Señor. Y nuestra ayuda, dice, segura en momentos de angustia. No dudamos de que mucha gente está pasando por momentos de angustia, por momentos de incertidumbre, por momentos difíciles, por la situación que existe de la pandemia y todavía está vigente entre los países, ¿verdad? En los países, en las ciudades, y mucha gente sigue sufriendo, batallando con este problema del coronavirus.
y también pues han perdido muchos sus trabajos, muchos han perdido su salud. Está pasando una situación difícil en sus hogares, en los hogares. Sabemos de que la cosa no está muy fácil, pero la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Y vamos a orar, hermanos, porque como dice la palabra de Dios, es la ayuda segura en estos momentos. Así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedir por su ayuda, por sus bendiciones, que no nos falten, ni a nosotros ni a toda la humanidad. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Y si usted se recuerda de alguna persona que está pasando por algún momento una situación difícil, inclúyala en la oración. Menciónela, aunque sea mentalmente, pida por ella al Señor. Así que, hermanos, vamos a tener este momento de oración. ¿Qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente, Señor, porque como dice tu palabra, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Señor, muchos de nuestros hermanos, muchos de tus hijos y mucha gente en la humanidad en general, Señor, está pasando por situaciones de angustia, está pasando por situaciones difíciles. Señor, muchos de nuestros hermanos también están afectados en su salud física, en su salud emocional también, tal vez. Se sienten tal vez angustiados, preocupados por la situación. Padre Santo, en este momento te quiero pedir que tú bendigas sus vidas, que tú, Señor, puedas reafirmar en sus mentes y en sus corazones de que ellos no están solos, de que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú estás protegiéndonos, Señor. Tú nos vas a ayudar a salir adelante en todas estas situaciones adversas. Padre Santo, yo te pido por los ancianos, por aquellos hermanos que ya están en una edad avanzada, sobre todo los de nuestra congregación, a los cuales conocemos y queremos, Señor, te queremos pedir por ellos, que tú los cuides, que tú los bendigas. También hay algunos hermanos que están pasando por situaciones complicadas en su salud. Te queremos pedir, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes y que, Señor, puedan encontrar la ayuda en ti, y si sus problemas de salud pueden ser solucionados a través de la medicina, asistiendo al médico, Señor, también te pedimos que tú les ayudes, que tú pongas los medios para que ellos puedan recuperar su salud y salir adelante, Señor. Creemos de que esta pandemia, Señor, es una prueba para todos nosotros, para que nuestra fe se mantenga firme, y no solamente se mantenga firme, sino que crezca, que se fortalezca, sabiendo de que tú estás con nosotros. Padre Santo, gracias porque sabemos de que tú no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, porque así lo promete tu palabra. Que nosotros tengamos la plena confianza de que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, que tu ayuda es segura, Señor, porque así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra para que creamos en ella y confiemos en ti. Bendice a todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Bendice a toda la humanidad, Señor. Todos aquellos que te necesitan, Padre Santo, y claman a ti, te pido, Señor, que tú seas con ellos. Y lo vas a hacer, Señor, porque así lo prometes. No porque te lo pidamos, sino porque tu corazón es bondadoso, tu corazón es misericordioso, Padre Santo, y tú nos amas con gran amor. Gracias, Señor, porque contamos con tu amor, con tus bendiciones, y te agradecemos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque, como leímos, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué les parece? Así que tengamos la plena confianza de que estamos seguros con Él y vivamos una vida tranquila, una vida sin tanta preocupación, ¿verdad? Porque a veces la preocupación es algo normal, ¿verdad? Podríamos decir, pero también tenemos la fe y la confianza de que el Señor está con nosotros. Bueno, hermanos, vamos a pasar a una reflexión bíblica. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Yo he venido presentando los temas que
que trae el Evangelio de Juan, y he presentado desde el capítulo 1, el capítulo 2, 3, ya llegamos al capítulo 5. Y el capítulo 5, el tema que me tocó dar anteriormente, hablaba de que Jesús hizo su tercera señal y Jesús sanó a un inválido que tenía 38 años de estar enfermo. Y después pues también vimos cómo los líderes judíos religiosos que practicaban el legalismo, porque eran legalistas, ¿verdad?, en su punto de ver la vida y la adoración a Dios, pues chocaron con Jesús, ¿verdad?, dando a entender de que ellos estaban en tinieblas, porque Juan habla de que Jesús es la luz, y todo lo que no va de acuerdo a lo que Jesús enseña, o a lo que Jesús es, a lo que Jesús practica, está en oscuridad. Así que el legalismo, hermanos, es algo que está en oscuridad, ¿verdad? Y por eso lo sacamos a colación. Pero en este capítulo todavía Jesús no terminaba de hablar con aquellas personas, y Jesús aprovecha para decir de que Él tiene la autoridad, porque cuestionaban de que Jesús tuviera autoridad. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a aquel paralítico, aquel inválido, que tomara su lecho y se fuera, caminara? Y ellos, los judíos, pues pensaban de que cargar el lecho, cargar la camilla donde él se acostaba, ¿verdad?, era pecado, ¿verdad? Y ya vimos de que Jesús le dio con autoridad esa orden y no estaba violando ningún mandamiento. Y Jesús, hermanos, empezó a ser cuestionado por los líderes religiosos. Entonces vamos a ver que Jesús declara que él tiene autoridad, Y en el versículo 21 en adelante, Jesús habla de que él tiene la autoridad de dar vida, y también de absolver al que es pecador, absolverlo de sus pecados. Y es lo que vamos a ver hoy. La cita bíblica de hoy está en Juan capítulo 5, versículo del 21 al 29. El título que le he puesto a esta parte de la Biblia que vamos a estudiar es la autoridad de Cristo, porque Él declara su autoridad. En el versículo 21, Juan 5, 21, dice así, palabras de Jesús: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Acordémonos que no está hablando de la vida física, aunque también Dios nos da la vida física. Pero aquí está usando la palabra vida, que se identifica con la palabra zoe. Zoe es la vida espiritual. La vida espiritual con la que nos podemos relacionar con Dios. La vida física es bios, ¿verdad? Bios. Y la vida espiritual es zoe. Entonces aquí Jesús está hablando de zoe, no de la vida física en sí, sino de la vida espiritual. Por eso dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, está hablando de, en este caso Jesús está refiriendo a la vida espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué. Así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Dios da ambas clases de vida. Versículo 22. Además, el Padre, dice, no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado a el Hijo, o sea, a Él, a Jesús, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús, hermano, está hablando de que tanto el Padre como Él, Jesús, tienen el poder y la autoridad de dar vida física y también vida espiritual. Entonces, Él está diciendo también de que Dios le ha dado esa autoridad, Dios Padre le ha dado esa autoridad y Él la está ejerciendo, la está poniendo en práctica. Y también Jesús dice de que no solamente tiene la autoridad de dar vida, sino que también tiene la autoridad de hacer juicio, de juzgar, de poder
determinar si algo merece castigo o merece la muerte, o no merece castigo y merece la vida, ¿verdad? Tiene Jesús la autoridad, dando a entender que Él es coigual con Dios Padre. Él no es menos que el Padre. Entonces aquí esta es una nueva luz que nosotros podemos ver de que el Hijo y el Padre tienen la misma autoridad. Entonces es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí está hablando Jesús de esa autoridad que tiene, igual que el Padre. Y luego dice en el versículo 23, para que todos, dice, todos, cuando dice todos los que creen en Dios, honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que niega honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Estamos viendo de que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad, simplemente están trabajando de distinta manera, están trabajando asociadamente para salvar a la humanidad, a usted y a mí. Y luego Jesús, hablando de esa autoridad que Él tiene, dice así en el versículo 24, fíjese, ciertamente les aseguro, dice Jesús. Jesús está hablando con seguridad para que la gente no tenga duda. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, hablando de la palabra del Evangelio, de las buenas nuevas, y cree al que me envió, o sea, al Padre, dice, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús está diciendo que aquel que escucha la palabra de Él, sea el Evangelio, la palabra que trae buenas noticias, y que habla del amor de Dios. Ustedes se recuerdan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo habla de la buena nueva de que hay un Padre amoroso que ama a toda la humanidad, y que el que cree en ese amor de Dios, que envió a su Hijo para demostrar al mundo su amor, muriendo por ellos en una cruz, y pagando los pecados de la humanidad, el que cree en esta buena nueva, dice que tiene vida eterna. Y está hablando de tener una zoe. Aquí está hablando de no la palabra bios, de vida física, sino tiene zoe, vida eterna. La vida eterna, hermanos, es la vida relacional, donde ya esta persona puede tener una relación cercana con Dios Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y tiene una relación familiar, porque viene a ser parte de la familia de Dios. Allí en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo eso nosotros, gracias a Dios, ya lo sabemos, ¿verdad? Y luego dice aquí, hermanos, de que, ¿cómo es que sucede esto, verdad? Y Jesús va a poner el ejemplo, hermanos, y va a hablar de la muerte espiritual y de la vida espiritual. En esta parte que vamos a leer, en el versículo 25, Él está hablando de la muerte espiritual, y la vida espiritual que recibe aquel que está muerto espiritualmente, o sea, aquel que no tiene una relación ni tiene una cercanía con Dios, y que su espíritu interior está desactivado, está muerto, no tiene ningún contacto con Dios. Dice que esa persona está como muerta, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús va a hablar de una manera, podríamos decir, usando el ejemplo de la muerte física. Él lo va a usar también representando la muerte espiritual. Y dice el versículo 25, ciertamente, dice Jesús, les aseguro que ya viene la hora, dice. Jesús está hablando de un tiempo, de una hora que iba a llegar. Y luego dice, y ha llegado ya. En otras palabras, Jesús está diciendo de que aquello que se estaba esperando ya llegó con Él. Y luego dice, en que los muertos, dice, está hablando de los muertos espirituales, aquellos que no tienen una relación con Dios, oirán la voz del Hijo de Dios. Por eso Él tiene la autoridad, porque Él
a través de su palabra poderosa, el Evangelio, dice que este Evangelio iba a llegar a los que están muertos espiritualmente, aquellos que no tienen una relación con Dios, aquellos que están condenados a muerte por el pecado, aunque están vivos físicamente, pero espiritualmente no tienen vida, no tienen una relación con Dios, no tienen la vida del cielo que es hoy. Así que dice, y los que oigan, dice, los que oigan, los que no solamente, él está hablando de oír y creer, ¿verdad? Pero que dice que los que oigan y crean vivirán, ¿verdad? Y luego el verso 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese tipo de vida Zoe, que es la que le da vida a nuestro espíritu, la que hace revivir nuestro espíritu. Y dice, y le ha dado autoridad para juzgar, dice, puesto que es el Hijo del Hombre. Fíjense, hermano, de que aquí estamos viendo dos cosas que Jesús, o dos poderes que Jesús tiene y que Él ha recibido como hijo al venir a este mundo y traer el Evangelio. Dice que Él tiene el poder de dar vida a través del Evangelio, vida espiritual. Y también dice que tiene el poder de juzgar. Y Él tiene esa autoridad. Y dice, puesto que es el Hijo del Hombre. Esta es una frase, hermanos, que en el Antiguo Testamento, una vez un profeta que se llamaba el profeta Daniel, vio una visión donde un personaje que bajaba del cielo y se le identifica como el Hijo del Hombre. Y está hablando precisamente de Jesús, que ese Hijo de Hombre que Daniel, el profeta Daniel, vio en la visión que Dios le mostró muchos años antes, tal vez unos 600 años atrás o 500 años atrás. Ahora Jesús está diciendo, ese Hijo de Hombre soy yo. Y trae la autoridad del cielo, trae la autoridad del Padre para poder juzgar, ¿verdad? O ejercer juicio. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que el juicio que trae Jesús no es un juicio para condenar, sino es un juicio para salvar. Porque las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje es de salvación. Entonces, Él viene a condenar, pero el pecado, hermanos, no viene a condenar a las personas. Él viene a condenar la maldad que hay en el ser humano. Y Él la toma sobre sí, el Señor Jesús, y la lleva a la cruz y destruye ese pecado, destruye el poder de ese pecado para que la gente, en vez de ser condenada, sea salva. Él tiene la capacidad de juzgar, pero no para condenar a las personas, repetimos, sino para salvar a las personas. Es como que usted vaya delante de un juez y ese juez, en vez de que lo condene, lo absuelva, ¿verdad? Él busca la manera de que usted salga absuelto, o sea, libre de culpa. Y esa es la bendición que trae precisamente el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Hermanos, estamos hablando de esta nueva vida que el Señor le da a todos aquellos que oyen y creen. Hagamos una pequeña reflexión. Usted y yo, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de sus cartas. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice, recuerden ustedes, dice, que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, está hablando de la condición espiritual. Nosotros estábamos en una condición espiritual, condenados a muerte por el pecado. Entonces, no teníamos una relación cercana con Dios. Nuestro espíritu no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Estábamos totalmente desconectados de Dios y de su palabra y de la vida del cielo. Estábamos totalmente desconectados. En nosotros no había Zoe, o sea, vida espiritual.
teníamos vida física, bios, la teníamos y todavía la tenemos, pero la vida zoe del cielo no había llegado a nosotros. Y eso nada más llega a través del evangelio. El que oye, Jesús dijo, el que oye mi palabra, el evangelio, y cree al que me envió, cree en el amor del que me envió, el amor del Padre, dice que recibe vida eterna, tiene vida eterna, y cuando dice tiene, está hablando en presente, de que empieza a tener. Y luego dice, y no será juzgado. En otras palabras, no será condenado. ¿Por qué? Porque ya sus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y también lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, ¿verdad? O sea, son dos textos como para comprobar, para que usted, si lo lea ahí, se va a dar cuenta de que nuestra condición espiritual, estábamos muertos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Usted oyó las buenas noticias de que Dios tanto le amó, que envió a su Hijo unigénito, para que al creer en Él, usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído, ha pasado de muerte a vida. O sea, ahora tiene esa vida zoe, esa vida del cielo, la vida eterna, porque pues siempre ha existido. Y es una vida relacional. Antes usted no buscaba relacionarse con Dios. Ahora Dios ha puesto en su corazón un nuevo deseo de tener relación con Él, de tener cercanía con Él, de poder tener una amistad con Él y poder platicar como amigos, ¿verdad? Y también como padre e hijo. Entonces todo esto sucede cuando nosotros creemos en la palabra, recibimos el evangelio y lo creemos, y no somos juzgados, dice, y pasamos de muerte a vida. Hermanos, en el mundo evangélico hay algunas maneras de creer en el evangelio, ¿verdad? Y cómo es que es la vida eterna, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos tener vida eterna. Hay algunos que piensan de que se enfocan en el momento en que uno cree en el Señor, y esto le llaman el suceso, que sucedió algo cuando usted creyó en el Señor. Entonces hay un grupo de creyentes, ¿verdad?, que se enfocan en lo que es el momento en que uno creyó. Y ellos dicen, pues si usted creyó, ya es salvo, ya pasó de muerte a vida, y usted nunca va a perder esa vida, ¿verdad? Y se enfocan en un suceso, en algo que sucedió, ¿verdad?, en la vida de cada creyente. Y es cierto, hermanos, que nosotros cuando creemos en el evangelio y recibimos a Jesucristo y nos bautizamos, nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección a través del bautismo, nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Nosotros venimos a recibir la salvación y empezamos a vivir la salvación, ¿verdad? Pero hay otros tipos de hermanos que se enfocan también en lo que es el proceso. Dicen que uno no es salvo hasta que termine el proceso, ¿verdad? Entonces, unos se enfocan en el suceso, en el hecho cuando usted creyó, sucedió por fe su adopción. Entró a la familia de Dios. Usted es una nueva creación. Pero hay otros que enfocan más en el proceso. Dicen, pues, porque uno, cuando recibe la salvación, todavía va a empezar un nuevo camino, ¿verdad? Y todavía no ha llegado al final de su carrera. Entonces, ¿cómo es que una persona, hermanos, puede recibir vida eterna y no ser juzgado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un pequeño dilema, porque muchos piensan de que nuestra salvación, pues, depende también de que cómo nosotros nos vamos a portar, cómo nosotros vamos a vivir, el tipo de vida o la clase de vida que nosotros vamos a vivir a partir del suceso, cuando nosotros creímos. Entonces,
En la Biblia, hermanos, habla de ambas cosas. Sí hay un suceso, cuando nosotros creímos, sucedió algo, es un suceso, pero también hay un proceso, porque de aquí a que lleguemos al final de la carrera, pues falta cierto tiempo que nosotros debemos caminar y vivir con Cristo, ¿verdad? Entonces, muchos se enfocan en el principio y otros se enfocan en el final. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios habla de ambas cosas, del suceso como del proceso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, para poder llegar a la resurrección de los muertos, porque aquí en el capítulo de aquí sigue, donde Jesús primero habla de que él había llegado y que él iba a predicar el evangelio, y aquellos que recibieran su palabra, que creyeran en él, iban a tener vida eterna y ya no iban a ser juzgados. Pero después habla de la resurrección que va a venir al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 28, Jesús va a empezar a hablar de la resurrección, ya no solamente la resurrección espiritual, sino va a hablar de la resurrección completa, cuando usted y yo y todos los que creemos vamos a recibir un cuerpo nuevo, un bios, nuestro cuerpo va a ser vivificado, va a ser incorruptible, y también vamos a tener pues el espíritu renovado, el espíritu de la vida Zoe, vamos a tener ambas cuando venga la resurrección final, al final de los tiempos, cuando Cristo baje del cielo. Entonces el versículo 28 dice así: no se asombren de esto, porque viene la hora, dice Jesús, pero ahí ya no dice y ha llegado ya, porque esta no ha llegado, en que todos los que estén en los sepulcros, dice, oirán su voz. Fíjese, dice que todos los que estén en los sepulcros, o sea, todas las personas que ya murieron antes de nosotros, o que mueran antes de que Jesús venga, cuando Él baje del cielo, dice, porque dice que se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, los que hayamos estado vivos cuando Él venga, dice, seremos transformados. O sea, no vamos a tener que pasar por la experiencia de la muerte física. Si usted está vivo cuando Cristo venga, su cuerpo va a ser transformado y va a tener un nuevo cuerpo incorruptible, y la vida eterna pues ya la está disfrutando, la vida Zoe, porque ya cree en Cristo, esa ya la recibió de antemano. Y luego dice el versículo, oirán su voz los que estén en los sepulcros, todos, dice, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener, dice, vida, ¿verdad? Y aquí habla ya de ambas, de la vida física como la vida espiritual. Pero los que han practicado el mal resucitarán, dice, para ser juzgados. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo de que al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, dice que todos van a escuchar la voz del Señor. Todos van a resucitar. Eso dice la palabra. Y los que hicieron el bien van a resucitar para recibir un nuevo cuerpo y tener una nueva vida eterna ya, y van a vivir para siempre en ese lugar donde el Señor ha preparado para que vivamos con Él para siempre, donde ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, sufrimiento, ya no va a haber coronavirus, ¿verdad? Nada de eso, ya no vamos a tener que sufrir, ¿verdad? El tiempo del sufrimiento terminó. Pero tristemente dice que los que practicaron el mal resucitarán para ser juzgados. Van a resucitar para recibir el pago de sus pecados, porque nunca quisieron que sus pecados fueran perdonados. Nunca quisieron recibir la vida que Cristo ofrece, ¿verdad? Y esa vida, hermanos, esa vida que Cristo ofrece es una vida hermosa, porque es la manera que debemos de vivir como hijos de Dios. Abriendo nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, ahí Pablo dice unas palabras muy, muy hermosas. Colosenses capítulo 3, versículo 1
y versículo, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 2. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, está hablando de la resurrección en el sentido espiritual, que dijo, que leímos allá en Juan capítulo 5, 24. Dice que el que oye su palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida y ya no será juzgado. Entonces dice que ya que han resucitado con Cristo, dice, aquí es donde está el proceso. Cuando usted creyó, fue el suceso, sucedió eso. Sucedió el hecho de que pasó de muerte a vida, pero no ha llegado al final de su carrera. Todavía estamos en el proceso para llegar al final de nuestra carrera cristiana, de nuestra vida cristiana. Entonces por eso dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, para que nosotros no seamos juzgados, cuando Cristo venga por segunda vez, no seamos juzgados y condenados, debemos de buscar las cosas de arriba en este proceso que estamos viviendo. Usted ya creyó, ahora ya sucedió, ya fue el suceso de su salvación. Ahora viva el proceso de llegar hasta el final de su carrera, ¿verdad? Y hágalo buscando siempre las cosas de arriba, las cosas espirituales, no las cosas de la tierra. Hermanos, así que las cosas de esta tierra, pues no son duraderas, no son eternas, son temporales y traen solo placer a los sentidos, a nuestro ego y a nuestro orgullo. Hermanos, mientras que la vida que Cristo nos da, la vida de aquel que cree en el Evangelio, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, aquel que comienza el camino de salvación, sí recibe la vida eterna, empieza a tener una relación con Dios. Esa relación nunca se va a acabar, pero es necesario que sigamos creyendo y sigamos obedeciendo al Señor, ¿verdad? Porque el proceso no solamente es un día creí y ya soy salvo para siempre. No, nosotros creemos y seguimos creyendo. Y vamos a seguir creyendo hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad? Dice el que oye mi palabra y cree. Nosotros necesitamos seguir continuamente oyendo la palabra del Señor para que esa vida siga fluyendo, ¿verdad? Siga llegando, sigamos teniendo esa conexión con el Señor. Es oír la palabra y creer. En otras palabras, el proceso es seguir oyendo y seguir creyendo. Y cuando uno oye, cuando uno cree, hermanos, la vida eterna sigue fluyendo. Seguimos teniendo esa comunión y esa relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Les quiero dejar como tarea, hermanos, que lea el capítulo 3 de Colosenses y el capítulo 4. Cuando termine este tema, lea el capítulo 3 de Colosenses, todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 3 tiene 3 del 1 al 25 y luego continúa con capítulo 4 del 1 al versículo 6. Esa es parte de la palabra que necesitamos oír y creer, ¿verdad? En Juan está abreviado, no explica todo lo que necesitamos oír y creer. Pero allá en Colosenses Pablo explica en esta carta lo que necesitamos oír y creer para también continuar teniendo vida eterna. Y en ese proceso vamos a llegar al final de nuestra carrera cristiana
y vamos a poder descansar en paz con la tranquilidad y la seguridad de que no vamos a ser juzgados, sino que vamos a recibir la vida eterna y la resurrección gloriosa cuando Cristo venga por segunda vez. Espero que esta palabra, hermanos, nos ayude, nos fortalezca nuestra fe y siga creyendo que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en tiempos de necesidad. Usted siga creyendo, siga manteniéndose en fe, siga manteniendo su relación con el Señor viva, siga leyendo su palabra, porque acuérdense que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, hablando de la vida física. El pan sostiene la vida física, pero de toda palabra, dijo Jesús, que sale de la boca del Señor. Porque la palabra que sale de la boca del Señor alimenta nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y podemos mantenernos en una relación hermosa, sana, familiar con nuestro Dios. Y Él dice que nos va a dar entrada con las puertas abiertas a su reino eterno. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiciones, y espero verlos pronto, hermanos.